Ok, estaba mencionando que hace 8 días terminamos diciendo que necesitamos un correcto balance entre ambas posturas. Tanto los cesacionistas como los continuistas tienen algo valioso que aportarle a la iglesia hoy. Y reitero, los cesacionistas son los que piensan que los dones espirituales ya cesaron y lo dicen sobre todo por el anhelo de preservar la escritura, de decir, bueno, la escritura, la Biblia que nosotros tenemos, los 66 libros que nosotros tenemos, ya no, ya son suficientes para la edificación del pueblo de Dios y no necesitamos adherirle, añadirle nada más a esto. Los continuistas son los que creen que los dones espirituales sí están en vigencia, eh, y creen que hoy Dios puede hacer sanidades a través de una persona, que puede haber milagros de lengua, sí, puede haber don de lenguas, que puede haber palabra profética, no en el sentido que hemos expuesto de aplicar la verdad de la escritura para una realidad particular, sino palabra profética en el sentido de yo siento que el Señor me está diciendo esto y quiero compartirlo con usted o esto es algo para la iglesia, es algo en donde la persona siente directamente Dios me está hablando. Entonces, decíamos que ambas cosas en algún sentido son necesarias. Un extremo en el que solamente la escritura, en el que no le damos espacio a los dones espirituales puede ser peligroso, como un extremo en el que le damos excesivo énfasis a los dones espirituales puede ser peligroso. Eh, Mi hijo Juan Daniel me ha hecho la pregunta de cómo nos habla Dios y la respuesta inmediata que uno le da es, bueno, a través de la Biblia, lee la Biblia y escucha lo que Dios te quiere decir. Pero la pregunta de él fue, bueno, yo no, yo tengo preguntas muy particulares y yo no veo que en la Biblia haya una historia sobre eso o cómo hago para entenderlo. Y estudiando para lo que hicimos hace 8 días, me ponía a pensar que es necesario de ambas cosas. Necesitamos conocer la voluntad general de Dios en la Escritura, pero también necesitamos aprender a orar y a escuchar con atención la voz de Dios, que a veces nos susurra de diferentes maneras para decirnos cosas que no necesariamente están en la Escritura, pero que están de acuerdo con lo que la Escritura dice. Y les recuerdo lo que le pasó a Pablo cuando estaba en Hechos 16, su equipo está buscando diferentes, tiene un plan misionero ya, pero ellos sienten que el Espíritu Santo les está impidiendo entrar a diferentes Lugares. lugares y finalmente Pablo tiene una visión y en esa visión él escucha que tiene que, o piensa que tiene que ir hacia Macedonia. Entonces, el punto es, necesitamos darle espacio al Señor para que todavía nos guíe en cosas muy particulares. Y en ese sentido, la Biblia no nos va a decir con precisión, ve a este lugar, cásate con esta persona, empieza esta carrera, empieza este ministerio. La Biblia nos va, y de hecho, utilizar la Biblia para hacer algo así va a ser aún más Complejo. problemático y atenta contra la verdad de la Biblia. Sacar un versiculito para yo justificar mi plan. Es decir, es que yo estaba orando porque el Señor me confirmara qué era lo que tenía que hacer y me apareció ese versículo, el famoso versículo de Judas se ahorcó. Entonces yo supe que era lo que tenía que hacer. No me ahorco, por Dios. La Biblia nos da un marco general, lo que hemos llamado en algún contexto una cosmovisión, nos da convicciones generales que nos ayudan a transformar nuestra visión del mundo, a entender el mundo desde la perspectiva de Dios. Pero Dios todavía sigue hablando y todavía podemos escucharlo en cosas muy particulares.
ve a este lugar, escucha a esta persona, haz esto, háblale a esta persona que está ahí. Y creo que tenemos que incentivar ambas cosas, tanto el estudio serio de la escritura para conocer la voluntad general de Dios, para conocer los planes de Dios, para conocer mejor a Dios, como la oración y la intimidad con el Señor para aprender a discernir la voz de Dios. Doña Esther, creo que usted tenía una pregunta. De comentario, y si eso, si esta experiencia que yo tuve eh, cabe entre lo que está hablando, y con mi hija Mónica, la mayor, que al mudarse acá tan al norte, y le tocaba ir 2 horas al trabajo que tenía, yo empecé a orar seriamente todos los días, y le pedí al Señor y le escribí al Señor, ella necesita un trabajo donde no viaje tan largo, tan lejos, calles, carreteras peligrosas. Ella necesita un trabajo donde gane un poco más. Ella necesita, bueno, yo le escribí al Señor completamente de lo que ella necesitaba, y todos los días estoy dedicada a orar, y hablando con ella, y le decía, tú ora también, y vamos a pedirle al Señor de todo corazón y con mucha fe de que te salga un trabajo a este lado, al lado norte de la ciudad. Y mi experiencia, nuestra experiencia, tanto de ella como de yo, es que es exactamente como le pedíamos al Señor, así le salió el trabajo a ella, ¿no? Ya estaba como por tirarlo a talla, decir, bueno, me va a tocar seguir allá, cuando sale un anuncio, ¿no? Del trabajo que tiene. Aplica y empieza las gestiones y todo, ¿no? Y es el trabajo que tiene actualmente. Algo relacionado, inclusive relacionado con lo que es trabajar con gente, que es lo que a ella le gusta hacer, ayudar a la gente, trabajar directamente con la gente y todo eso. Y es uno yo, y yo todavía le sigo dando gracias a Dios, al Señor por ese trabajo para ella, pero es como, yo creo que aplica, ¿no? De esa manera que Dios le muestra a uno, le escucha a uno. Mm. Yo estoy convencida de que el Señor escuchó nuestras oraciones, y, y, y le salió ahí ese trabajo como el Señor quiso que fuera también. Ese es un buen ejemplo y volviendo, digamos que trayendo la balanza otra vez un poquito para el otro lado, el gran peligro con las experiencias como estas es que la gente a veces quiere convertirla en la regla. Mm, Entonces, por eso encontramos una cantidad de iglesias en donde de pronto, evidentemente, el Señor hizo un milagro a través del pastor en algún momento, pero lo quisieron convertir en la regla y tienen que venir aquí porque aquí salen los demonios, tienen que venir aquí porque aquí es donde hay sanidades, o tienen que orar de esta manera porque lloré de esta manera y me funcionó. Entonces, ese es el otro, o mm, sea, el otro, digamos que el otro lado de la balanza, mm, que eso que uno experimenta con Dios de una manera personal es algo que es fruto de la soberanía de Dios. Dios es el que toma la iniciativa y mm. yo no puedo convertirlo en una práctica que es como estandarizada, como Como que fanático, ese hace como fanatismo, ¿no? De que si oro de esta manera, el Señor, ¿no? sí, De que exacto, es O hacerlo una doctrina. exacto, o mm, convertirlo como una doctrina o como que mm, casi parte de algo adicional a lo que la Biblia ya dice, mm. eh, que es cuando dice como que canonizó su experiencia. Entonces, bueno, si hay algún comentario más de, de este tema, este es el momento, hermana Claudia. Un comentario y una pregunta. Primeramente, el comentario sobre lo que usted decía de oír la voz de Dios. Ujú. Y yo creo que lo único que tiene uno es que estar dispuesto a escuchar, porque a mí me ha jalado las orejas directamente a través de
personas que el Señor utilizó para llamarme la atención a comportamientos que yo no estaba haciendo bien, así de la nada, y cosas así. Entonces, y a mi mamá se la jaló a través de un versículo. Cuando primero fuimos a los Estados Unidos, que yo fui a dar al hospital y, y mi mamá se quedó en casa donde nadie hablaba español, ella no hablaba inglés y ella le dio por llorar y llorar y llorar. La llamaban a comer y ella no quería comer, estaba muy deprimida porque ni siquiera me tenía a mí. Y un día dice que se puso nada más así, ella no es que se pone a buscar el versículo, sino que nada más se puso a hacerle hacia la Biblia y dice que los ojos se le fueron directamente al versículo que decía, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Y ella sintió que el Señor le habló directamente. Dice que se levantó, se lavó la cara y salió a ayudar en la cocina. Con eso ella tuvo su jalón de oreja por su comportamiento. Entonces, yo creo que uno tiene que estar dispuesto a escuchar, porque el Señor usa diferentes métodos, sea la Biblia, o sea una persona, o sea una situación. Y yo creo que eso es bueno que su hijo lo sepa, ¿no? Que nada más uno estar dispuesto a que Dios le hable, que el Señor le enseñe y él va a ver eh, que lo que el Señor le quiere decir. Ujú. Amén. Y mi pregunta es sobre los dones. Ah, yo dije, esto no me puede ir sin una pregunta. Sí, sí, porque para mí lo de los dones siempre ha sido, o sea, yo no creo en ese cuento de lo de los que tienen que hablar en lenguas o si no, no tiene el Espíritu Santo. Cuando yo enseñaba a los muchachos allá en Ebenezer, am, una vez los muchachos me contaron que en la escuela donde iban los forzaban a hablar en lenguas ¿Eh? o si no, no pasaban cierta clase. Los obligaban y les decía yo, ¿y ustedes qué hacen? Ah, nosotros nada más trabamos la lengua y hacemos bla, 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 y ya. Entonces eso se vuelve un juego, Bueno, es una burla, me parece ridículo. Mm. Pero yo sí creo en que los dones existen, pero yo siempre tenía, por ejemplo, am, pensando, por ejemplo, el de sanidad. Yo no le creo mucho a la gente que va ahí a esos templos y que los paran de sus sillas de ruedas y todo eso. Aunque cuando me accidenté sí me llevaron a varios hasta que me peleé y dije, yo no quiero volver. Pero yo creo que hay doctores que el Señor utiliza. O sea, así. yo no podría ir no tengo ni el estómago ni este para ir a sanar a nadie, a meterme a estudiar y a sanar. Pero yo creo que hay personas que tienen ese llamado. Mi sobrina tiene ese llamado en la enfermería y ella tiene yo lo llamo un don, de tratar a la gente, de interesarse con amor por ese paciente, de querer sanarlos, de querer ayudarlos. Entonces yo creo que tal vez, o no sé si mi pregunta es, ¿y es eso o no es eso? De, o sea, hay gente que siente un llamado a cierta profesión y yo creo que Dios los utiliza a través de esa profesión para ayudar a las personas. Y eso era lo que yo tenía como don, ¿no? Hay gente, o sea, no voy a estar hablando en lenguas angelicales, pero yo tengo ese por los idiomas. A mí me encantan los idiomas. Ojalá pudiera, nada más que no me gusta viajar. pero, y lo que aprendo lo retengo, no se me olvida. O sea, y sí, está ahí atrancado, pero yo sé que hay personas que lo utilizan y lo utilizan para la gloria de Dios. Entonces pensaría yo que mi pregunta es, ¿son esos los dones? ¿Se tomarían como dones o no? Nada más es porque para mí siempre han sido, por ejemplo, hay pastores que predican maravilloso, hay otros que por muy pastor que sea, sus sermones como que no tienen esa fluidez, porque he conocido que uno se queda como, ¿qué enseñó este? Mientras que hay otros que, Dios mío, llegan directo a donde tienen que llegar. Bueno, hay unas listas de dones en Efesios 4, Primera Corintios 12, Romanos 12. Cuando lleguemos a las cartas paulinas podemos de pronto tratar un poco más el tema. En Hechos
casi que no hay teoría acerca de esto, sino es más la acción y la evidencia. Entonces, digamos que podemos hablar un poco más de esa lista de dones. Yo siento que podríamos tocarlo un poquito más cuando estemos en Paulinas. Ahorita podemos mencionar dos cosas. Uno, hace 8 días yo mencionaba que sí creo que parte de nuestra vocación, nuestra profesión, las cosas en donde nos formamos, pueden ser parte de lo que Dios utiliza para su obrar sobrenatural. A veces estamos muy acostumbrados a que lo sobrenatural es algo que es como muy espectacular y sin la intervención de lo que ya nosotros conocemos como natural, de la ciencia o del conocimiento, de la tecnología. Pero creo que parte de lo que se está viendo en Hechos es la continuidad de la obra de Jesús. Y una de las cosas que a veces no le prestamos atención a qué es lo que está pasando con Jesús cuando está haciendo milagros es que hay un mensaje implícito allí, es que la creación buena que Dios había creado en un principio y que ahora está bajo la caída, la enfermedad, todo esto es fruto de la caída, fruto de la rebelión humana. Cuando Jesús está caminando por esta creación caída, por esta creación que está en rebelión, a su paso va revirtiendo los efectos de la caída. A su paso va trayendo sanidad y esa sanidad no es tanto la oportunidad para un espectáculo, esa sanidad es el anuncio de que la nueva creación se está inaugurando, de que el cielo ha venido a la tierra en la persona de Jesús y por donde él va pasando va habiendo transformación. Pero cuando él muere y resucita y asciende, como que la cosa quedaría, entonces quedó cortado, no continuó. Pero lo que vemos es que Hechos nos está diciendo muy claramente que los mismos milagros, si ustedes le prestan atención a los milagros que hace Pedro y después a los milagros que hace Pablo en la segunda parte de Hechos, van a notar que hay una conexión directa con muchos de los milagros que hizo Jesús. Ujú. Mm. Y parte digamos que el efecto que está buscando Lucas al escribir esto y al conectar esto es decir, Jesús sigue vivo en sus discípulos. Más aún, la nueva creación sigue avanzando en los diferentes discípulos de Jesús. Recuerden lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Esto lo dice en Hechos, perdón, en Juan, creo que es uno de esos capítulos que no están en los otros tres evangelios, en los sinópticos. Le dice, cosas mayores que estas harán en mi nombre. Y en uno de los episodios de la versión corta de Entra, nosotros interpretamos esto como no solamente como milagros y señales, lo que tradicionalmente conocemos como milagros y señales, sino lo que pueden hacer todos los creyentes en diferentes esferas de la sociedad, trayendo sanidad, eh, trayendo esa nueva creación a su trabajo, a su vocación. Entonces, la enfermera, el ingeniero, el que le gusta las lenguas modernas, no piensa en otro tipo de lenguas o los idiomas, que le Sí, gustan los idiomas, eh, el hombre de negocios. Todos esos en sus diferentes esferas pueden estar trayendo un poquito del cielo que ya está dentro de ellos cuando el Espíritu Santo de Dios ha venido a morar en ellos. Y de alguna forma esto es un anuncio de que el mundo sobrenatural de Dios, en donde uno le sirve a los demás, no por el interés económico, sino por puro amor, donde uno puede hacer negocios no para darle en la cabeza al otro y quedar uno ganando, sino para bendecir una sociedad, donde uno puede hacer política no para enriquecerse y ganar fama y poder, sino para bendecir a los demás, donde uno puede hacer aseo en una casa, no simplemente para ganarse la plata, sino para que la gente pueda sobrevivir, porque si no hacen aseo en la casa, eh,
O sea, uno de los oficios a veces menos valorados por nuestra sociedad es las personas que hacen aseo, pero piensen qué pasaría si no existieran o si no existiéramos los que hacemos aseo, porque yo también hago aseo. Eh, en muy poco tiempo nos moriríamos. Mm. Es una de las profesiones, de las vocaciones más necesarias y menos valoradas lastimosamente. Entonces, en algún sentido, yo creo que sí, esos son dones que Dios da y los dones son utilizados para el beneficio del reino de Dios, eh, y de alguna u otra forma esto puede ser visto como unos dones. Eso por un lado. Lo segundo que quiero decir es, todavía yo creo que Dios puede obrar de una manera similar a como se veía en el libro de Hechos. eh, Puede obrar milagros que uno no está esperando, no a través necesariamente de la medicina o la ciencia. Dios puede dar el don de lenguas, que es otro tema que podemos hablarlo después, nuevamente, cuando entremos más a profundidad en Pablo, que creo que es el que tanto en Corintios como en Efesios toca un poco más el tema de la llenura del Espíritu Santo y de las lenguas. Yo creo que todavía Dios sigue obrando de esta manera y animo, como decía hace 8 días mi papá, animo a que con nosotros como iglesia lo creamos y sigamos orando, pero con el cuidado y el límite de no soy yo el que tengo el poder. Nunca, escúchenme bien esto, porque esto es algo que le ha hecho mucho daño a la iglesia en Latinoamérica. Nunca eh, se crean la mentira de yo tengo el poder para sanar y si usted no fue sano es porque le faltó la fe, que es una de las cosas con las que muchos predicadores, llenos de, más que llenos del don de Dios, llenos del ego y de la rabia por no ver resultados como ellos esperan, han lastimado a ovejitas tiernas en la fe que están esperando que algo pase y no ha pasado. Esa idea, lo que decía la hermana Claudia, de forzar un don, eh, de forzar el hablar en lenguas, de forzar algún otro tipo de don, creo que es algo que es totalmente antinatural a la luz de lo que estamos viendo en el libro de Hechos. En Mm. el libro de Hechos, el Espíritu Santo desciende sobre personas y a veces se manifiesta en el don de lenguas o en otras manifestaciones muy latentes, pero esto no es algo que ellos están buscando. De hecho, por ejemplo, cuando Pedro está hablando con Cornelio, el Espíritu Santo lo interrumpe, le dice como que cállese ya y yo me meto cuando yo quiere y sigo y él hace lo que él quiere, porque él es Dios. Pero es diferente a él. Pedro está buscando que una experiencia pase y se necesita la música exacta, la oración, este tipo de oración. Creo que ese es el riesgo en cualquiera de los extremos. Eh, los animo, de pronto la hermana Claudia, que maneja muy bien el inglés, a que revisen algunos de los argumentos de Craig Kinner, que es un estudioso del que les he compartido algunas cosas y que es pues el estudioso número uno del libro de Hechos ahora, pero también que es una persona supremamente humilde y con una pasión por el Señor muy especial y o sea, es una persona de intelecto voladísimo. Sí. Mm, O sea, si ustedes conocen a alguien inteligente, seguramente, seguramente este señor es demasiado inteligente. Pero aparte de esto, es una persona, fue ateo antes
de Mm. conocer al Señor. Y, y es pentecostal de, Sí. es un pentecostal, como dicen, Hueso colorado. de hueso colorado. Eh, pero es una persona que ha estudiado la Biblia como pocos de los que existen hoy, de los que están hoy vivos, en sus idiomas originales, que ha estudiado el contexto, que conoce, conoce. Él tiene un libro que se llama Milagros, no sé si están en español, en donde él eh, hace todo un argumento contra el argumento del famoso David Hume, que que critica los milagros o que tiene un argumento contra los milagros. Todo este libro es una respuesta a, el- a esta visión del racionalismo que a veces limita la posibilidad de algo diferente a lo racional, a lo que en nuestro mundo posmoderno podemos considerar como algo concreto, algo visible, algo palpable. Bueno, las preguntas eran solo para los minutos de inicio. Llevamos 35 minutos con preguntas. Pues no sé si tienen alguna otra que ustedes digan, es que definitivamente esta pregunta es muy importante, siéntanse en libertad de hacerla, porque pues para eso está este espacio. Como he dicho en varias ocasiones, los sermones mm, son necesarios, tal vez, son muy importantes, pero en los sermones nadie va, bueno, espero, nadie va a tener el atrevimiento de levantar la mano y decir, yo quiero decir algo, quiero preguntarle algo, porque como que Sí. corta la... Y no se da ese espacio, mientras que en estos espacios sí se da. Entonces, si ustedes tienen preguntas, aprovechemos este es el espacio. Y no es que yo tenga todas las respuestas, Mm. pero podemos charlar y podemos juntos ¿Us- crecer. us- ¿Usted cree Sí. que hay que Jesús continúa haciendo milagros? ¿Cómo le digo? Bueno, por la pregunta tendría que contar la historia en que en Nuevo México hay una iglesia católica muy antigua y cuando estudié ya, encontré la historia que esa iglesia hace muchos años, más de 400 años o 500 años, que tenía un coro de niños y, no, y era en un balcón de la misma iglesia, pero la iglesia era tan pobre y todo que no tenía cómo poner una escalera, mandar a hacer una escalera para ponerle al balcón para que los niños pudieran subir fácilmente y todo eso. Lo tenían que subir con mucha dificultad y esto y lo otro. Entonces, la historia que ellos tienen es que se apareció un carpintero y les ofreció hacerles una escalera para que los niños pudieran subir al balcón. Y le dieron el trabajo. Y dice la historia que hubo un hombre ahí enfrente de la iglesia, en el patio, haciendo una escalera. Ah, no hablaba con nadie y como muy extraño, nadie se atrevía como a preguntarle cosas ni nada. Y se llegó el día que puso la escalera y ya puesta la escalera, es una escalera, inclusive está ahí la escalera según está la historia, ¿no? Es como en forma de caracol y se desapareció. Nunca supieron quién era, de dónde vino y para dónde se fue. Sí, Alicia tiene esa historia. Entonces, me parece como, ¿no? Y yo, pues Jesús ama a los niños y al pobre, y ¿por qué no? ¿Por qué no aparecerse alguien así, ¿no? Es el misterio, nunca supieron quién, de dónde vino ni para dónde se fue. No cobró nada, ¿no? Nada, Sí, yo creo dijo. que, o sea, yo creo que y posiblemente como esa hay muchas historias
en donde personas lo han interpretado como esto fue el obrar del Señor de una manera muy particular. Algunos dicen Dios mandó su ángel. Nuevamente, yo creo que hay que seguir orando y seguir confiando en que Dios sigue obrando, sigue haciendo Mm, milagros fuera de lo que nosotros consideramos natural, pero también tener cuidado con ir a hacer de una experiencia particular algo que es en lo que basamos nuestra fe. mm. Entonces, y creo que, creo que ese equilibrio puede ser muy, muy sano y muy necesario. Mantener nuestra fe bien centrada en la escritura, que nos guía a Jesús, que nos guía a conocer a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y tener la expectativa de un Dios que sigue hablando, que sigue moviéndose, que sigue haciendo cosas que nosotros a veces no logramos entender. Pienso que para él nada es imposible, ¿no? Entonces, creer en eso, Sí. para él nada es imposible. Y cierro esto con lo que decía la hermana Claudia también. Yo creo que la sensibilidad nuestra y la humildad para estar siempre dispuestos a recibir debe ser algo que nos debe caracterizar como seguidores de un Dios al que no podemos contener en nuestra mente. Siempre la expectativa de puede haber algo más, pero también la actitud de esos cristianos de Berea que veíamos ahí en Hechos 17, que aparte de estar convencidos de que puede haber algo más, tenemos un documento que es autoridad para nosotros, que tenemos que estudiar, que tenemos que profundizar. Y este es el documento que de alguna u otra forma nos va también a decir, bueno, esta experiencia que estás teniendo, si es algo que es coherente con lo que ya Dios ha hablado, o es algo incoherente, algo que no está alineado con la escritura. Muy bien. Eh, Nada más, ¿cierto? Bueno, vamos a avanzar porque tenemos desde hace rato este cuadro del contenido parado. Lo tenemos detenido porque no hemos visto todavía la última parte. Yo no sé si ya todos los que están acá leyeron juiciosamente la última parte del libro de Hechos. Cuéntenme con honestidad, empezando por los que tienen la cámara apagada. ¿Sí lo leyeron ya? Si no lo leyeron, eso, don René. ¿Quién más? Con la manito, con la cabecita, me pueden decir. Esas expresiones de más o menos no me A mí me convencen. falta todavía pasar. Mm. Listo. Ya yo lo he leído dos, tres veces hasta el último, todo el capítulo. Ah, tremendo, pero sí. Muy bien, entonces les voy a proponer algo. Vamos a, yo voy a compartirles los videos de Bible Project, pero con el compromiso, bueno, igual ustedes lo podían buscar desde el principio, yo les había dicho que no, con el compromiso de que ustedes terminen de leer y antes de ver los videos, ustedes escriban, porque en estos primeros ustedes mismos se supone han venido escribiendo las cositas que van notando en estos primeros cuadritos, el primer capítulo, los otros capítulos. Y lo que voy a hacer es a presentar en el video la primera y la segunda parte nada más. Estas dos primeras partecitas que tengo acá para que miremos de pronto dentro de lo que nosotros ya habíamos notado, si hay cosas que ellos en este proyecto que yo les he recomendado muchísimo porque es muy bueno. En este proyecto hay cosas que ellos ya habían puesto, otras cosas adicionales. Entonces, presten atención y tomen nota
Voy a poner el videito, ustedes me dicen si lo están escuchando ahí, ¿listo? No. ¿Entendieron bien lo que vamos a hacer, cierto? Listo, entonces yo les voy a poner y ustedes van a ver las dos primeras partes y pueden ir tomando notica. Y vamos a anotar con lo que ya se había mencionado, con lo que ustedes mismos habían notado. Vamos a ver qué cosas adicionales pueden identificar. El libro de los Hechos ¿Están escuchando el audio? Mm. es la segunda parte de una obra en 2 volúmenes que hoy conocemos como Lucas Hechos. Ambos fueron escritos por el mismo autor, Lucas, quien fue colaborador y compañero de viaje de Pablo. Esto queda claro en la introducción del libro donde Lucas dice, en el primer relato, o sea, el Evangelio, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí Lucas está dando una pista de lo que se trata el libro de Hechos. El primer volumen fue acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El segundo volumen, entonces, será acerca de lo que Jesús continuó haciendo y enseñando, lo que nos lleva a un punto muy interesante acerca del nombre tradicional, pero no original del libro, Hechos de los Apóstoles. Aunque diferentes apóstoles sí aparecen en la mayoría de esas historias, el único personaje que unifica la historia de principio a fin es Jesús mismo, actuando de manera directa o a través del Espíritu. Así que el libro sería más adecuadamente llamado Hechos de Jesús y del Espíritu. La introducción del libro recuenta cómo el Jesús resucitado pasó 40 días con los discípulos, enseñándoles acerca del reino de Dios. Esto se conecta con la historia del Evangelio de Lucas, donde Jesús declaró que estaba restaurando el reino de Dios en el mundo, empezando con Israel. Así que él llamó a Israel a vivir bajo el reino de Dios, siguiéndole a él. Y él fue coronado como rey cuando entregó su vida, y así conquistó la muerte con su amor. De manera que el libro de Hechos comienza con el Rey Jesús resucitado, instruyendo a sus discípulos acerca de la vida en su reino. Él promete que el Espíritu vendrá pronto y los llenará con su presencia personal. Y esto cumple una de las esperanzas clave de los profetas del Antiguo Testamento, que en el reino mesiánico, la presencia de Dios, su Espíritu, vendría y moraría entre su pueblo en un nuevo templo y transformaría sus corazones. Jesús dice que cuando esto suceda, el Espíritu empoderará a sus discípulos para ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de esto, Jesús es llevado de su vista en una nube, una imagen tomada del capítulo 7 del libro de Daniel. Allí se muestra cómo Jesús está siendo entronizado como el Hijo del Hombre, que fue vindicado después de su sufrimiento, y ahora comparte el gobierno de Dios sobre el mundo y promete que un día volverá. Así que los temas principales y el diseño del libro de Hechos fluyen de este capítulo inicial. Esta es una historia acerca de Jesús guiando a su pueblo por medio del Espíritu para ir por el mundo e invitar a todas las naciones a vivir bajo su reino. Así que la historia comenzará con ese mensaje esparciéndose en Jerusalén y luego a las regiones vecinas de Judea y Samaria, llenas de gente no judía. Y de ahí a todas las naciones hasta los confines de la tierra. Este video solo se enfocará en la primera mitad del libro. La sección enfocada en Jerusalén comienza con los seguidores de Jesús esperando hasta la fiesta de Pentecostés, cuando muchos peregrinos judíos de todas partes del mundo antiguo estarían en la ciudad. Y el Espíritu Santo viene sobre los discípulos como un gran viento, y algo similar a llamas de fuego aparecen sobre la cabeza de cada persona. Y juntos empiezan a anunciar y contar historias de las grandes obras de Dios, y están hablando en todos estos idiomas diferentes que no conocían antes, pero todas las personas que estaban reunidas les entendían perfectamente. Ahora, para poder ver lo que Lucas está enfatizando en esta historia, es crucial que veamos las raíces de estas imágenes en el Antiguo Testamento. Primero, el viento y el fuego es una alusión directa a las historias de la presencia de Dios, ardiente y gloriosa, llenando el tabernáculo y el templo. También conectada a las promesas proféticas de que Dios vendría y moraría a través de su Espíritu en el nuevo templo del reino mesiánico. Así que aquí en Hechos, la presencia ardiente de Dios viene a morar no en un edificio, sino en su pueblo. Lucas está diciendo que el nuevo templo prometido por los profetas es la familia del nuevo pacto en Jesús, el pueblo de Jesús. Lo que conecta con la segunda cosa que Lucas está tratando de decir aquí.
Los profetas prometieron que cuando Dios viniera a morar en su nuevo templo, reunificaría todas las tribus de Israel bajo el rey mesiánico, y las buenas nuevas del reino de Dios serían anunciadas en todas las naciones. Lucas describe en detalle la composición internacional y multitribal de todos los israelitas que estaban ahí en el Pentecostés y que respondieron al mensaje de Pedro. Así que los apóstoles continúan llamando a los israelitas a reconocer a Jesús como su Mesías, y miles de ellos responden, formando nuevas comunidades de generosidad, alabanza y celebración. Pero no todos están celebrando. Después de esto, Lucas muestra cómo la nueva familia de Jesús rápidamente enfrentó la hostilidad de los líderes de Jerusalén. Con un diseño simétrico realmente hermoso, Lucas cuenta la historia de dos templos. Así que el nuevo templo de Dios, la comunidad de seguidores de Jesús, día tras día continuaban unánimes, reuniéndose en el templo y partiendo el pan en los hogares. Entre estas notas hay dos historias acerca de Pedro y los otros apóstoles sanando a personas en los atrios del templo, para luego ser arrestados por los líderes del templo y en cada ocasión, a continuación, un discurso de Pedro en el que declara que Jesús es el verdadero rey de Israel. En el centro de todo esto está una historia acerca de cómo los seguidores de Jesús donaban sus propiedades y posesiones a un fondo común para ayudar a los pobres, lo que es genial. Pero parece un poco extraño que Lucas lo mencione aquí, hasta que te das cuenta de que esta era una práctica descrita en las leyes de la Torá, y se suponía que debía estar cumpliéndose en el templo de Jerusalén y a través de sus líderes. De manera que el punto de Lucas es claro. El nuevo templo de la comunidad de Jesús está cumpliendo el propósito que Dios siempre tuvo para el templo de Jerusalén. Ser un lugar donde el cielo y la tierra se encuentren, donde las personas se encuentren con la generosidad y la presencia sanadora de Dios. Y este conflicto entre los dos templos culmina en los capítulos 6 y 7 de Hechos, con la primera ola de persecución. Así que los seguidores de Jesús continúan multiplicándose, requiriendo más líderes. Uno de ellos, Esteban, es un valiente testigo de Jesús en Jerusalén y quien termina siendo arrestado, acusado de hablar en contra y hasta amenazar el templo. Entonces Esteban da un largo discurso mostrando cómo los líderes de Israel siempre han rechazado a los mensajeros que Dios les ha enviado, incluyendo a Jesús y ahora a sus discípulos. De manera que los líderes de Jerusalén se enfurecen, asesinan a Esteban y comienzan una ola de persecución contra los seguidores de Jesús, lo que ocasionó que muchos fueran esparcidos fuera de la ciudad. Pero esto tiene un efecto paradójico. Lucas muestra cómo esta tragedia. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí. La idea era que tuvieran el material y fueran tomando notica ahí. Yo sé que va un poquito rápido, pero, pero ahí hay algunos moviéndose a lápiz a toda velocidad. ¿Qué les llama la atención de estas dos primeras secciones de hechos que no tuviéramos ya antes? Pues no sé si lo tenía antes, pero en este tiempo he estado escribiendo un material o escribí un material sobre Jesús en las profecías. Y cuando habla allí de que Jesús es el que dice, Jesús es el que actúa uniendo la historia de principio a fin, me confirma todo lo que el Señor me venía hablando, ¿no? O sea, cómo el Señor Jesús está desde el Antiguo Testamento siendo tan protagónico, llega al Nuevo Testamento a ser protagónico y a través de su iglesia, como tú lo decías hace 8 días, sigue siendo protagónico y somos nosotros los que lo hacemos vivo y los que lo presentamos activo y vivo aún. Entonces, me parece súper especial oír, pues hay que volver a ver el video para volver a captar algunas cosas muy importantes que dice allí, pero el saber que Jesús es el eje transversal de todas las escrituras, de la historia de la humanidad, me hace enamorarme más de Él y confirmar más, pues que Él es el Dios eterno, el Mesías, y el que nosotros seguimos ahora con el Espíritu Santo honrando y cumpliendo su obra también. Gracias. Voy a darle la palabra a Luzma. Pues viendo el video, lo que pues no lo dice ahí en la palabra que se refería a todo.
sus bienes y los entre todos y era como el mismo sentir que eso está estipulado en la Torá. Pues eso no lo dice ahí en el texto, pero pues en el video sí lo dicen, entonces sí, no sabía, yo no sabía. Muy bien. ¿Qué otras cositas notaron? Nuestros hijos, pues, Primer capítulo, que es una unidad solita, es el capítulo que conecta los evangelios con este libro, que es el libro de la continuidad. Y hay algo allí que creo que no hemos mencionado, que es muy importante, y quiero hacer mucho énfasis en esto, lo que tanto Luzma como mi mamá mencionaban ahorita, tiene que ver con que el libro de Hechos está bien conectado, como, bueno, como todo el Nuevo Testamento, pero mucho de lo que está pasando allí no es explícitamente citado como esto ocurrió para que se cumpliera tal profecía o para que se cumpliera esto, pero los sucesos que nos están narrando sí dan cumplimiento a lo que el Antiguo Testamento anticipaba. mm, Entonces, una de las razones por las que uno tiene que leer la Biblia de tapa a tapa muchas veces tratando de pensar en cómo esta es una historia unificada es porque hay cosas que los autores del Nuevo Testamento dan por sentado, pensando mis lectores o quienes van a escuchar por primera vez este texto, conocen el Antiguo Testamento como lo conocían los judíos o los que estaban aún siendo gentiles, introduciéndose al judaísmo, conocían muy bien el Antiguo Testamento, entonces era muy fácil para ellos ante un suceso como lo que estaba pasando o ante un texto que narraba algo así, decir, wow, aquí se está conectando esto con esto. Hechos uno nos presenta algo que no hemos mencionado. Hemos hecho mucho énfasis durante todo el curso en la pregunta de los discípulos, que aquí en el libro perdón, el proyecto, el video de Bible Project no lo menciona mucho, la pregunta de ¿restaurarás ahora el reino de Israel? Que creo que es una pregunta muy clave a la luz de todo lo que va a pasar en Hechos. Pero algo que no hemos mencionado mucho es la ascensión de Jesús. Nosotros le prestamos mucha atención a la muerte y a la resurrección, pero a veces no hablamos mucho de la ascensión. Y esta ascensión está conectada con lo que Daniel 7 ha presentado, una mm, imagen en la que el, alguien que recibe perdón, el título de hijo de hombre, va a ascender al trono para dominar, para gobernar sobre las diferentes naciones. Esa visión de Jesús subiendo, ascendiendo al trono y quedando entronizado es la visión que está dando cumplimiento a esto, pero también que les anticipa a los discípulos la idea de Jesús es el verdadero rey, es el Mesías que nosotros estábamos esperando. Él ya está reinando, como lo dice todo el Nuevo Testamento, él ya está reinando, pero está reinando en esa esfera que nosotros conocemos como esa esfera celestial y estamos a la espera de su retorno para que todo el mundo se someta al reinado de Dios. Eh, esa, esa parte creo que no la hemos tocado muchísimo, pero es algo muy clave que está allí en Hechos uno, la ascensión de Jesús que nos conecta con lo que el Antiguo Testamento ya había anticipado. Hechos 2 al 7, que es la sección de en Jerusalén, que los discípulos están en Jerusalén. Y hay algo que hemos enfatizado mucho de esa parte, pero aquí lo presentan de una manera que es muy clara y muy gráfica. A ver si alguien puede detectar lo que estoy pensando. A ver si el Señor le da a alguien el don de la adivinación. mm. Como la gloria de Dios llenando el templo. Ok. Por un lado está la gloria de Dios llenando ¿cuál templo?
llenando el templo. ¿Cuál? A los discípulos, a los Muy bien, cristianos. Está en el 2:7. Luego está en el... muy bien, pero la Ahí gloria también de habla Dios del viento llena, y el fuego, ¿cómo? el viento y el fuego, Ujú. que era como en el Antiguo Testamento el Señor se manifestaba por medio del Por viento y medio de fuego. cuando llegaba lo que dice la hermana Esther, cuando llegaba la gloria de Dios al templo, se manifestaba y en esa manera se manifestó cuando llegó a los discípulos, a los 120 reunidos allí para venir y habitar en ellos, Ok, ¿y dónde estaban esos 120? en un aposento alto. Jerusalén, O sea, ¿estaban en el templo? Jerusalén, en, en una casa. Muy bien, estaban en una casa, Ah, no en el templo. no. Entonces, ese es uno de los puntos claves allí, que es la presencia de Dios. Recuerden, creo que esto lo hemos mencionado bastante, sobre todo en el sermón, y no estoy seguro si lo dije acá, pero la presencia de Dios es uno de de los símbolos de la salvación del pueblo de Dios. La presencia de Dios es una de los temas que ha corrido a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Dios crea un mundo en donde Él puede habitar y relacionarse, compartir habitación con los seres humanos, pero el pecado separa a Dios de los seres humanos de este mundo, no lo quita del todo, pero lo separa. Cuando Dios empieza a relacionarse nuevamente a través de sus pactos, en especial el pacto del Sinaí, el pacto con Moisés, ahí está la construcción del tabernáculo. Éxodo 34 nos cuenta de que cuando terminan de construir Éxodo 40, perdón, cuenta que cuando terminan de construir el tabernáculo, la nube de la gloria de Dios viene a posar sobre ese tabernáculo. Cosa similar pasa en el primer segundo libro primer libro de Reyes, capítulo 8, cuando terminan la construcción del templo, la gloria de Dios en forma de nube viene sobre el templo. ¿Qué ha pasado? Dios se está manifestando y Dios está diciendo, estoy en este lugar, estoy en este lugar. Cuando el pueblo es llevado al exilio, Ezequiel, capítulo 8 al 11, ustedes pueden leerlo, tiene la visión de que la gloria de Dios abandona el templo. Y algunos de los profetas exílicos van a anunciar que la gloria de Dios, perdón, la gloria del segundo templo será mayor que que la primera. Cuando Ciro hace el edicto y retornan algunos judíos para la reconstrucción del templo, esto está narrado en Ageo, Zacarías y eh, el libro de Esdras. Se reconstruye el templo. Ageo y Zacarías se están animando a la reconstrucción. Esdras narra ya que se reconstruyó, pero no hay ningún relato de la gloria de Dios. No hay nube, no hay nada de esto. Y de hecho hay gente que está llorando. Algunos pueden pensar que ese llanto puede ser nostalgia por ver lo que está pasando, pero algunos también lo han interpretado como estamos viendo que esto no es el cumplimiento, no es el mismo, no es la misma gloria. Ese mismo templo, que es el que va a perdurar hasta el tiempo de Jesús, aunque ha sufrido algunos golpes durante ese periodo, Herodes el Grande lo reconstruye, lo pone más bonito. Ese mismo templo está ahí en Jerusalén y ese mismo templo es con el que va a estar lo que presentaba el video Bible Project, con el que va a estar como en riña la nueva comunidad de los discípulos, porque en ese templo no se manifestó la gloria de Dios, se manifestó en los discípulos de Jesús. Y esos discípulos siguen asistiendo alrededor del templo, siguen reuniéndose alrededor del templo y lo que Lucas nos está mostrando es un contraste entre lo que pasa en el templo físico, en en el edificio y lo que pasa en el verdadero templo. Lo que Luzma decía ahora,
centro de estas narraciones está la declaración de que estos discípulos están haciendo lo que Deuteronomio 15 había dicho que era lo que debería ser el pueblo de Dios, lo que debería ocurrir en el pueblo en donde Dios habitaba, que era que los que más tenían proveyeran para que los que menos tenían no pasaran necesidad. Y esto era lo que se estaba viendo en este grupo. Recuerden el sermón predicado no sé hace cuánto, donde hablábamos de un paralítico estaba en la puerta del templo por cuántos años. Se supone que en el templo es donde la presencia de Dios habita, donde el cielo se interconecta con la tierra, pero ese paralítico lleva ahí años y no ha pasado nada. Lleva ahí años y lo único que está haciendo es extendiendo su mano para que le den limosna. Pero pasan dos personitas, Pedro y Juan, en los que ahora habita la presencia poderosa del Dios sanador, y solamente con decirles, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y anda, estos dos se levantan, este hombre se levanta. Lo que Lucas está haciendo es contrastando el templo que está liderado por el liderazgo corrupto de Israel versus el verdadero templo que está gobernado por el Espíritu Santo, que está guiado por los planes del verdadero rey. Esto es una de las cosas que espero que no se les salga de la mente, que lo recuerden y lo mantengan, porque es una de las cosas con las que nosotros como iglesia latinoamericana luchamos mucho, que venimos de un contexto muy católico en el que hay mucha admiración por los edificios bonitos, y es muy difícil que se nos salga de la mente la idea de que el templo es el edificio y que es un lugar santo, esa es la casita de Dios y por eso la tenemos que tener bonita. Está bien, hay que cuidar el edificio, hay que cuidar lo que Dios nos ha dado para la misión, pero en la medida en la que nosotros volvemos a la visión del cristianismo original, en la medida en la que nosotros volvemos a la visión de lo que fue el evangelio desde el principio, tenemos que recuperar la visión de que nosotros como discípulos de Dios somos el templo suyo y somos los que tenemos que llevar ese templo a diferentes partes de la sociedad, no solamente llevar nuestros cuerpos a un supuesto templo para aparentar ser cristianos, sino ir a ese lugar para reunirnos, fortalecernos y salir a ser templos vivos en diferentes lugares de nuestra sociedad. Voy a compartirles el video porque vale la pena y voy a compartirles otro. Tienen dos versiones muy parecidas del mismo libro de Hechos para que vayan viéndolo y le saquen el jugo a algunas cositas. Vuelvan y relean, como dijo doña Esther, lo he leído varias veces, vuelvan y reléanlo. Estamos esta vez estudiando un solo libro y hemos tenido la oportunidad de profundizar mucho más. Vuelvan y relean esos primeros capítulos prestándole atención a todas estas cositas que a veces no son tan perceptibles. Vuelven y prestanle atención a el fuego, el viento y piensen en cómo todo esto conecta con cosas del Antiguo Testamento. Una clave, piensen en el profeta Elías y sáquenle jugo a esto, no solamente para decir aprendí un poquito más, sáquenle jugo a esto y saquémosle jugo a esto para redefinir nuevamente quiénes somos nosotros. No somos una religión que cada 8 días se reúne en un templo. Si somos eso, bueno, ni siquiera nos parecemos mucho al judaísmo del primer siglo, pero estaríamos más cerquita de eso. Somos el verdadero templo de Dios que debe llevar el cielo a la tierra, que debe andar como Jesús anduvo, que debe traer la presencia de Dios a donde quiera que vayamos. ¿Qué tal si cerramos los ojos y terminamos orando? Padre, yo te suplico que nos ayudes a entender que
somos más que asistentes a un edificio al que le llamamos templo, que somos tu presencia, que tenemos tu presencia viva en medio nuestro y que como iglesia somos quienes estamos llamados a llevar esos, esos mensajes del cielo a una tierra tan llena de tristeza, de maldad, de angustia. Ayúdanos, Señor, para ser emisarios del cielo en donde quiera que estemos, Señor. Enséñanos a ser tu pueblo, a ser un pueblo vivo donde tu presencia viva se manifiesta. Permítenos cuando nos reunimos como iglesia equiparnos juntos mutuamente, fortalecernos para salir en misión a donde quiera que estemos. Abre las puertas de los cielos, Señor, y permítenos ver tu obrar sobrenatural en nuestra vida, transformando esas áreas de nosotros que todavía no están transformadas, llevando vida donde todavía hay tanta muerte, llevando paz y gozo donde hay tanta tristeza y desesperanza. Te lo suplicamos, Señor, en tu nombre santo oramos. Amén. Amén. Mm. Amén. Amén.